Estamos de vuelta y estoy emocionado porque la persona que voy a hablar hoy es la persona que más ha impactado a nivel deportivo y mentalidad en mi vida. Hoy te voy a hablar de la vida de Kobe Bryant, pero no como te la sabes, no los anillos, 81 puntos, clavadas, nada de eso. Te voy a contar de cómo se construyó a sí mismo, sus hábitos, sus decisiones, cómo aprendía y cómo superó los momentos más difíciles en su vida. Ni siquiera para admirarlo, sino para robárselo, por más feo que suene. Yo quiero salir de este video con algo que puedo usar en lo mío. Quiero que tú salgas con algo que puedas usar en lo tuyo. Vamos a hacer con Kobe lo que Kobe hacía exactamente hacia todos los que lo admiraban. Estudiarlo para que nosotros nos quedemos con algo que nos sirva. Y sin más, muchas gracias otra vez por estar aquí y espero que disfrutes del video. Mayo de 1997, playoffs de la NBA y los Lakers contra Utah, un partido que puede acabar la temporada. Faltan 5 minutos, el partido está en la balanza y el equipo necesita canastas, necesita alguien que se atreva a tirar cuando más pese. El balón termina una y otra vez en las manos del jugador más joven de toda la cancha. Un chavo de 18 años que hace unos meses estaba en la preparatoria. Tira, la falla, el balón ni siquiera toca el aro. Vuelve a tener el balón, vuelve a tirar, falla, o sea, airball, una y otra vez, falla. 4 tiros al aire en los minutos que definían el partido. Ni el aro. Los Lakers pierden, quedan eliminados, se acaba la temporada, y ese chavo de 18 años que acaba de fallar 4 veces seguidas, delante de millones de personas en el peor momento posible, se llama Kobe Bryant. Ahora, párate a pensar en eso un segundo, porque hoy cuando decimos Kobe, pensamos que es exactamente lo contrario. Pensamos en el asesino de sangre fría, el imparable, el tipo que pedía el balón en el último segundo justamente porque nadie más lo quería. El Mamba mentality. Pero yo quiero que arranquemos ahí, en los 4 airballs, en el fracaso, no en el mito. Porque hay una cosa sobre Kobe Bryant que casi nadie dice o nadie ha dicho, y es la más importante de todas. Nadie nace Mamba. Kobe no nació siendo el Mamba. Lo construyó, a propósito, durante 20 años. El Mamba no era una personalidad con la que llegó al mundo. No era magia. Era solo un don que tenía. Era una persona que fabricó pieza por pieza, decisión por decisión, estudiando, copiando, preguntando, hallando y corrigiendo absolutamente todo. Y esa noche de los 4 airballs, de los 4 fallos, si sabías mirar, ya sabía cómo lo iba a hacer. Y la pregunta que quiero contestar contigo en este video es justo esa. ¿Cómo se construye una persona a propósito hasta volverse quien imaginaba ser? ¿Por qué si Kobe lo hizo con el básquet, el método sirve para cualquier cosa? Aquí está, para mí, la llave de todo y por lo que hago este video, y la voy a repetir a lo largo del video. Kobe no quería descubrir hasta dónde llegaba su talento. Quería descubrir hasta dónde podía llevarlo. Y para entender eso tenemos que ir al principio, que no fue en Los Ángeles ni en una cancha llena. Fue en Italia, con un niño y una videocasetera. Kobe nació en Filadelfia, en agosto de 1978, y sí, ya que estamos con el dato curioso, su nombre viene de la carne. Sus papás vieron Kobe Beef, carne de Kobe en el menú de un restaurante. Les gustó cómo sonaba y así llamaron a su hijo. Empezamos con esto para bajarle un poquito el bronce a la estatua, para bajarlo con nosotros antes de ser el mito. Era un niño que le pusieron como un platillo. Su papá, Joe Bryant, le decía Jelly Bean, frijolito. Era un jugador profesional de básquet. Jugó en la NBA y luego, buscando seguir su carrera, se llevó a la familia a un lugar que lo iba a cambiar todo: Italia. Kobe tiene 6 años cuando cruzan el Atlántico y crece ahí de los 6 a los 13, moviéndose de pueblo en pueblo italiano según a dónde llevar el básquet a su papá. Aprende italiano y lo habla con fluidez. Juega fútbol en la calle con los niños del pueblo, y quédate con ese el fútbol porque le va a dar unos pies, un juego de piernas distinto al de cualquier basquetbolista formado en Estados Unidos. Pero quiero que nos detengamos en algo que es fácil pasar por alto. Kobe era el niño extranjero, el americano, el que llegaba a un lugar nuevo cada cierto tiempo, el que era distinto, y un niño así muchas veces está solo. ¿Y qué hace un niño obsesionado con el básquet solo en un país donde el básquet no le importa casi a nadie? Y esta es la escena que a mí personalmente me voló la cabeza cuando la leí. Desde Estados Unidos, sus abuelos y sus primos le grababan partidos de la NBA en cintas VHS y se la mandaban por correo hasta Italia, cintas de Magic Johnson, de los grandes de esa época, y esas cintas eran básicamente su cordón umbilical con el juego que amaba. Pero Kobe no las veía como un niño que ve la tele. Las estudiaba. Ponía la cinta, veía un movimiento, lo regresaba, lo veía otra vez, la volvía a regresar y luego salía a la cancha solo a reconstruir ese movimiento con su propio cuerpo hasta que le saliera. Un niño de 9 años, 10, 11, copiando cuadro por cuadro a los mejores jugadores del planeta, a 9.000 kilómetros de distancia sin que nadie le enseñara. Piénsalo, su primera cancha de entrenamiento no fue un gimnasio con un coach. Fue una tele, una videocasetera y una obsesión. Antes de saber jugar bien, Kobe ya sabía estudiar. El talento era real, pero el método, el verdadero motor, empezó con un niño solo copiando cintas. Ese niño no quería ser nada más bueno. Los que lo conocieron de chico lo dicen igual. A Kobe no le bastaba con jugar bien. Quería dominar, quería ser el mejor. Ya, a los 10 años, había en él una intensidad que asustaba un poco, una seriedad rara para su edad. Y aquí quiero conectar una cosa, porque no es solo de Kobe. Esto que hizo el niño en Italia, tomar a los mejores del mundo,
estudiarlos obsesivamente y copiarlos hasta hacer los suyos, es exactamente lo que hacen casi todos los grandes en cualquier campo. Los mejores escritores empiezan copiando a otros escritores. Los mejores músicos aprenden tocando canciones ajenas. Nadie inventa esto desde cero, todos empiezan robando de alguna forma. La diferencia es que con Kobe es cuánto lo hacía y con qué hambre. En 1991 la familia regresa a Estados Unidos y a Filadelfia y Kobe llega con algo raro debajo del brazo. Un adolescente que había aprendido el juego, en soledad, de la forma más obsesiva que te puedas imaginar. Ahora tocaba probarlo con los demás. En la preparatoria Lower Merion, en las afueras de Filadelfia, Kobe deja de ser una promesa y se vuelve un fenómeno. No era el mejor de su escuela, era uno de los mejores jugadores de la preparatoria de todo el país. Rompiendo récords, llena gimnasios, la gente empieza a manejar horas para verlo jugar. Literalmente, imagínense. En 1996, con 17 años, toma una decisión que hoy nos parece de lo más normal, pero que en ese momento era enorme, casi temeraria, y es que se salta a la universidad, entra directo al draft de la NBA. En esa época saltar de la prepa a la NBA casi no se hacía. La universidad era el camino. Te daba años para crecer, para madurar el cuerpo, para fallar sin que el mundo mirara. Y Kobe renunció a todo eso, 17, 18 años, competir una y otra vez con hombres de 30 contra profesionales hechos sin red debajo, o sea, sin una seguridad debajo que le asegurara que todo iba a salir bien. Pero es que Kobe no quería el camino de todos los demás. El camino de todos era más lento y seguro, sí, pero él ya sabía dónde iba. A los 17 decidió que no necesitaba el camino de todos los demás, no por arrogancia, por claridad. Ya sabía dónde iba, solo quería llegar más rápido. Ahora, aquí había un problema muy grande. Un chavo de preparatoria de 17 años era una apuesta enorme, incierta, el tipo de riesgo que la mayoría de los equipos del NBA preferirían no correr. Y si no aguantaba el físico, y si la cabeza no estaba lista, para que un niño, un chavo, así tuviera una oportunidad de verdad, alguien tenía que verlo. Alguien tenía que ver, antes que todos los demás, lo que este adolescente iba a llegar a ser. Y ese alguien tiene un nombre y apellido. Junio de 1996, un gimnasio modesto, un YMCA en Inglewood, California. Ahí se organiza un entrenamiento privado para que los Lakers evalúen a este chavo del que todo el mundo hablaba. Y quien va a verlo es Jerry West. Para que entiendas el peso de esto, Jerry West no era cualquier ejecutivo. Era una de las leyendas más grandes de la historia del básquet. De hecho, la silueta del logo oficial de la NBA es ese que ves en todas las camisetas, literalmente es él. En ese momento dirigía las operaciones de los Lakers, un hombre que había visto absolutamente todo lo que el básquet podía ofrecer. Para probar de verdad al joven, al chavo, West hace algo duro. Lo pone a competir uno contra Michael Cooper. Cooper era un defensor legendario, uno de los mejores defensores de su generación, todavía en forma. La idea era medir al adolescente con un hombre de verdad. Quizás, en el fondo, bajarle los humos. Kobe lo destrozó. Y a West no le hace falta ver más. Ahí mismo en ese gimnasio dice, ya hay suficiente. Este chico es mejor que cualquiera que tengamos en el equipo ahorita. Años después de escribir este día con una frase que me encanta. Dijo que fue como ver a Pavarotti, como escuchar cantar a uno de los más grandes tenores del mundo. Era un genio del básquet, dijo, de un chavo de 17 años. Ahora, aquí tengo que ser un poco preciso porque esta parte casi siempre se cuenta mal. La versión fácil es, Charlotte lo eligió y Kobe forzó su salida para irse a los Lakers. Y eso borra lo más importante. Lo que de verdad pasó es que Jerry West lo quería como diera lugar y armó toda una maniobra para conseguirlo. El que apostó su reputación, el que cambió a un titular por un adolescente de preparatoria, el que lo vio antes que nadie, fue West. Casi siempre antes de que el mundo sepa lo que vales, alguien tiene que verlo primero. Cuando todo es una apuesta, a Kobe lo vio Jerry West cuando no era más que un chavo en un gimnasio vacío. Kobe llega a Los Ángeles, al equipo que amaba de niño. Lo eligen con 17 años y debuta unos meses después como uno de los jugadores más jóvenes en pisar una cancha de NBA hasta entonces. Y casi de inmediato, la vida le entrega su primera gran lección, en público y de la forma más dolorosa. Volvamos a esa noche de 1997, los 4 Air Bulls contra Utah, su primera temporada de verdad en la liga, y falla 4 veces en los minutos decisivos. Los Lakers quedan eliminados a los 18 años. Él tenía 18 años. Para casi cualquier humano esto te marca de una forma muy específica. Te da miedo el momento. La próxima vez que el partido esté cerrado, tu cuerpo se acuerda del ridículo y no vas a querer tocar ese balón. Es lo normal y es lo más humano. Con Kobe pasó exactamente lo contrario. Y aquí, con 18 años, ya se vio entero quién era. Mucho antes de que existiera ningún apodo. Los que estaban cerca de él de estos días lo cuentan igual. No hubo reluctancia, no hubo remordimiento, no hubo hundimiento. No se escondió de la prensa, no culpó a un compañero. No fingió que no había pasado. Hizo otra cosa, una cosa más importante, una cosa rarísima para un chavo de esa edad. Se sentó a entender por qué había fallado. Analizó los 4 tiros, uno por uno como un mecánico revisa un motor, y llegó a una conclusión que no era de víctima, era de ingeniero. Sus piernas estaban muertas, había sido una temporada larguísima, agotadora para un cuerpo de 18 años que venía de la preparatoria. En el momento decisivo ya no le quedaba fuerza en las piernas y por eso los tiros se quedaban cortos.
No falló por miedo, no falló por falta de talento, falló por fatiga, un problema físico, mediable y con solución. ¿Y qué hizo con esa conclusión? Pues pasó el verano entero en el gimnasio, fortaleciendo las piernas, trabajando la resistencia, tirando miles y miles de veces cansado a propósito para que la próxima vez que un partido dependiera de él en el último minuto, el cuerpo respondiera aunque estuviera exhausto. Eso a los 18 años ya era todo lo que iba a hacer Kobe Bryant, solo que todavía no tenía el nombre. El fracaso no lo paralizó, lo puso a estudiar, agarró la humillación más pública de su vida y la convirtió en un problema de ingeniería y se fue a resolverlo solo todo el verano. Y aquí quiero parar, de verdad hacer una pausa porque este bloque de verdad creo que te puedes llevar a tu vida, hagas lo que hagas. Cuando la gente habla de Mamba Mentality, casi siempre la reduce en una sola frase. Kobe trabajaba muchísimo, se levantaba a las 4 de la mañana a entrenar. Y sí, es cierto, pero déjame decirte que esa frase sola no explica absolutamente nada. Todos los jugadores de la NBA trabajan durísimo, todos. Ese es el requisito mínimo para si quieres estar ahí. Hay cientos de tipos que entrenaron como bestias y a los que nunca vas a oír hablar. Así que trabajaba mucho no puede ser la respuesta. La pregunta correcta no es cuánto trabajaba Kobe, es cómo aprendía, porque ahí sí era distinto a casi todos. Déjame mostrarte las piezas de la máquina, una por una. Primero, lo de las 4 de la mañana. La gente lo cuenta como una frase de póster motivacional, pero para Kobe era pura matemática fría. Él lo explicaba más o menos así. Si yo empiezo a entrenar a las 4 y tú empiezas a las 6 y los dos hacemos eso todos los días durante años, en algún momento la distancia entre nosotros se vuelve imposible de cerrar. Ya nunca me vas a alcanzar, porque llevo miles de horas de ventaja, así que no se trataba de sufrir por sufrir, se trataba de acumular, en silencio, una ventaja tan grande que se volviera matemáticamente inalcanzable. Segundo, era como veía el juego. Kobe no veía partidos, los diseccionaba, ponía el video de un rival o de sí mismo y no lo veía de corrido, lo despedazaba. Un movimiento atrás, una y otra vez, cámara lenta, una pregunta obsesiva de por qué funcionó esto, por qué esto es así exactamente, no qué pasó, por qué. Esa es la pregunta del niño con las cintas VHS en Italia. Nada más que ahora convertida en un método profesional quirúrgico. Tercera, y esta es mi favorita, ¿cómo robaba? Kobe lo decía sin ninguna pena, casi con orgullo. Le robé mis movimientos a Michael Jordan y probablemente los robé mejor que nadie. Pero fíjate en este detalle que casi todo el mundo se salta porque ahí está el genio. No los copiaba idénticos, como un imitador. Los robaba y luego adaptaba a su propio cuerpo, a su estatura, a su equilibrio, a su tiro. Tomaba una pieza de Jordan, una de otro y las volvía suyas. Tienes que aprender de los grandes que vinieron antes que tú, decía. Robar bien no es copiar, es digerir. Cuarto, iba directo a la fuente. Cuando Kobe decidió que quería dominar el juego de espaldas al aro, el juego de poste, ya no se conformó con solo verlo en video. Fue a buscar a Hakem Olajuwon en persona, uno de los mejores de la historia en eso, para que le enseñara su footwork, o sea, su trabajo de pie, ese famoso Dream Shake, un jugador ya consagrado con anillos yendo a pedirle clases a otro. Y Hakem contó después que muchísimos jugadores le llegaron a pedir entrenar con él a lo largo de los años, pero que nadie aprovechó esas lecciones como Kobe. Quinto, preguntaba. Todo el tiempo, a todo el mundo, a veteranos, a entrenadores, a leyendas retiradas, a agentes de otros deportes y otros oficios. Y no preguntas vagas de ¿me das algún consejo? Sino preguntas específicas, quirúrgicas, diseñadas a extraer exactamente lo que esa persona sabía y él todavía no. Y el sexto, el que más me impresiona, porque muestra hasta dónde lleva todo esto. Estudiaba a los árbitros, en serio. Se aprendía el reglamento a fondo y observaba qué cosas alcanzaban a ver los árbitros y qué cosas no. Desde qué ángulos, en qué momento del juego, qué se les escapaba para poder jugar justo en el límite exacto de lo permitido. Convirtió hasta los referees en material de estudio. El preparador físico de los Lakers, un tipo que trabajó años con él, se llama Gary Vitti, lo resumió mejor que nadie. Kobe trabajaba más duro que nadie, sí, pero sobre todo trabajaba más inteligente que nadie. Y esa segunda mitad es la que casi todos se pierden. El trabajo duro lo puede copiar cualquiera con suficiente fuerza de voluntad. Lo raro, lo verdaderamente escaso, es aprender de forma agresiva. Robarles descaradamente a los mejores, ir en persona a la fuente, preguntar sin miedo a ser ridículo, diseccionar el porqué de cada cosa y adaptar todo lo robado a lo que tú eres. Y la mejor parte de esto es que no requiere que midas 2 metros. Kobe no practicaba solo más, aprendía mejor. Les robaba a los mejores del mundo y se los cosía encima, para él, adaptados a su propio cuerpo. Eso sí lo puedes hacer tú, que estás escuchando a través de esto, mañana en lo que sea que hagas. La pregunta es, ¿a quién estás estudiando así de en serio? Pero saber construirte a ti mismo no es lo mismo que ganar. Y esa fue la siguiente cosa que Kobe tuvo que aprender y le costó porque iba contra su instinto. Porque Kobe, muy pronto, ya podía anotar. Ya podía hacer cosas con el balón que casi nadie en el planeta podía hacer. Pero anotar mucho no es ganar campeonatos. Es más, al principio esa hambre suya de hacerlo todo él mismo, de resolverlo todo en sus propias manos, era tanto parte del problema como la solución.
Porque un joven que quiere mostrar cada noche lo bueno que es, no siempre es un joven que hace ganar a su equipo. Entonces llegan dos piezas que lo obligan a crecer. La primera es un entrenador, Phil Jackson. Chance hayan escuchado de él. Y Phil no era cualquiera, era el hombre que acababa de ganar 6 campeonatos dirigiendo a Michael Jordan. Traía un sistema de juego, una filosofía que se llamaba el triángulo. Y la esencia del triángulo es que el balón se mueve, que la ofensiva no le permite a una sola persona, que todos tocan, todos leen, todos confían, todos están básicamente interactuando en la actividad. Para un talento individual tan explosivo como Kobe, eso era casi una tortura. Le pedían meter su genio dentro de una estructura, ceder el balón, confiar en el de al lado en vez de resolverlo a él. Phil además traía otra cosa, mindfulness, meditación, una manera más zen de manejar la cabeza. Y Kobe, el obsesivo, absorbió todo eso también. La segunda pieza era un gigante, literalmente. Shaquille O'Neal, el hombre más dominante del planeta en ese momento, un centro imparable, una fuerza de la naturaleza de 2 metros y pico. Y de repente los Lakers tenían dos cosas al mismo tiempo: el poste imposible de Shaq por dentro y el perímetro letal de Kobe por fuera. Todo dentro del sistema de Phil. Y hay una escena que resume perfecto cómo Kobe aprendió a ganar con otro, y no solo. Años 2000. Final de conferencia, séptimo partido contra Portland. Los Lakers van perdiendo por 15 puntos en el último cuarto, 15. La temporada se les escapaba, y ahí, en vez de que Kobe tratara de salvarlo todo, lo que su instinto de siempre le pedía, los Lakers remontan juntos. Y la jugada que seguía el partido, la que todo el mundo recuerda, es Kobe subiendo el balón y lanzando un pase altísimo al aro para que Shaq lo clave. Los dos que no se soportaban, conectados en el aire en el momento más importante. Esa imagen, Kobe dándole el balón a Shaq en vez de tirar, es literalmente la elección del bloque hecha en una sola jugada. Y funcionó. ¿De qué manera funcionó? Año 2000 campeones, 2001 campeones otra vez, 2002 campeones de nuevo, 3 campeonatos seguidos, un tricampeonato, una dinastía. Fíjate en la progresión completa porque es todo menos trabaja mucho. Copiar movimientos de niño en Italia, construir habilidades solo obsesivamente, aprender a jugar dentro de un sistema y con otros, ganar. Cada escalón es distinto al anterior. Cada uno tuvo que aprenderlo aparte y este último le costó especialmente. Aprendió algo que su ego no quería aceptar. El talento no gana solo. Gana cuando aceptas meterlo dentro de algo más grande que tú. Y en medio de toda esa historia, en 2001 pasó algo en su vida personal. Kobe se casó con Vanessa. Es muy joven, tenía 22 años. Y aquí dejó plantada, sin cargarla todavía, una pieza que vamos a retomar mucho después. Y es que sus papás no fueron a la boda, hubo un conflicto familiar. Guárdatelo porque va a importar. Porque justo cuando la máquina de ganar está en su punto más brillante, empezó a romperse por dentro. 3 campeonatos seguidos. Debieron haber sido la sociedad más feliz de la historia del deporte y por dentro era una guerra fría. Y aquí llegamos a la contradicción que define a Kobe. Y quiero que la entiendas muy bien, sin volverlo ni héroe ni villano, porque es una de las cosas más humanas y más sutiles de toda su historia. El mismo estándar que lo hacía extraordinario podía volverlo insoportable. Kobe se exigía a sí mismo hasta un punto casi enfermizo, y esperaba y exigía lo mismo de todos los que estaban a su lado. Cuando Shaq llegaba a pretemporada fuera de forma, porque pues Shaq era uno de los que se ponía a tono jugando, tenía otro cuerpo de otra manera, a Kobe le hervía la sangre. Él estaba a las 4 de la mañana en el gimnasio matándose. Decía, ¿cómo el hombre más talentoso de todo el equipo no hacía lo mismo? Para Kobe eso era casi una traición. Y había más capas. Desde 1998 había fricción, celos por cosas como las ventas de camisetas, por quién aparecía en los anuncios, por quién era la verdadera cara de los Lakers. Los dos querían ser el eje, y un equipo, una ciudad, un solo balón, no alcanzan para dos egos de ese tamaño. Phil Jackson, que era el entrenador que tenía que dirigir a los dos, lo describió con palabras durísimas. Los llamó juveniles. Comparó su rivalidad con la de Cain y Abel, la primera pelea entre hermanos de la Biblia, y no se guardó las críticas hacia Kobe. Le señaló abiertamente su tendencia al individualismo, sus ganas de cargar con todo, de resolverlo él aunque no fuera lo mejor para el equipo. O sea, y esto es lo más importante para no contar una versión falsa, esta no es la historia del héroe perfecto rodeado de gente que no lo entendía. El mismo motor que hizo a Kobe el mejor, esa exigencia brutal, sin descanso y sin excusas, era exactamente lo que lo hacía difícil, a veces imposible, de aguantar como compañero. La virtud y el defecto eran casi la misma cosa vista de los dos lados. Esa sociedad que había ganado 3 campeonatos estaba agrietando, temporada con temporada. Y justo en el peor momento de esa tensión, en el verano del 2003, la vida de Kobe se parte en dos por algo que no tiene nada que ver con el básquet. El verano del 2003, en Colorado, un empleado de un hotel con 19 años acusó a Kobe Bryant de agresión sexual. Y voy a contar esto con mucho cuidado y con honestidad porque se lo debemos a todos los involucrados y porque este canal, pues no vamos a esconder las partes difíciles ni las vamos a adornar. Kobe fue arrestado y acusado formalmente de un delito grave. Él sostuvo desde el principio que lo que había ocurrido entre ellos
fue consensuado. Ella sostuvo que no lo fue, que hubo un consentimiento. El caso penal avanzó durante más de un año bajo una atención médica brutal, una de las más grandes que se recuerdan, y en septiembre del 2004 los cargos penales se retiraron después de que la mujer hiciera no testificar en el juicio. Por separado, ella había presentado una demanda civil que terminó resolviéndose en un acuerdo del 2005, cuyos términos no se hicieron públicos. Como parte de todo esto, Kobe emitió una declaración pública y hay una línea de esta declaración que quiero leerte textual, tal cual la dijo, porque pesa más que cualquier resumen mío. Dijo: reconozco ahora que ella no veía y no ve este incidente de la misma manera que yo lo veía. Aunque él seguía sosteniendo que para él había sido consensuado, ahí reconoció, con sus propias palabras, que ella no lo había vivido así. Fue el punto más bajo de su vida pública. Perdió contratos, patrocinios, buena parte de su imagen y el episodio lo acompañó por el resto de su vida y siguió discutiéndose incluso después de su muerte. Hay una persona real del otro lado de la historia con su propia experiencia y esa experiencia importa. Yo te la cuento porque sería deshonesto contarle la vida de Kobe Bryant y saltarme uno de sus capítulos más serios, porque no lo voy a usar como una lección de vida, ni como obstáculo dramático que el héroe supera antes de regresar más fuerte. No trabaja para eso. Simplemente ocurrió, es grave y es parte de quién fue. Hay una sola cosa de este periodo que sí conecta con el resto de su historia. La menciono nada más porque es un hecho de cómo funcionaba su mente. Fue más o menos en esta época cuando Kobe empezó a hablar de un alter ego, el Black Mamba, una identidad separada que se ponía para competir. Una manera, según él, de partir su cabeza en secciones para poder seguir funcionando en la cancha mientras el resto de su vida estaba en llamas. Y quiero ser muy claro con esto, porque es fácil confundirlo. El Black Mamba no inventó la mentalidad. Esa obsesión, ese método existía desde niño con cintas en Italia. El alter ego solo le puso un nombre y una máscara. Sigamos con su vida. En 2004 los Lakers llegan a la final otra vez y las pierden. La sociedad de Shaq y Kobe ya no daba para más. El vestidor estaba partido. Alguien se tenía que ir. Y la franquicia tomó partido de la forma más contundente posible. Eligieron a Kobe. Traspasaron a Shaq al centro más dominante de la liga, a Miami. Piensa en el tamaño de esa apuesta. Los Lakers dejaron ir al hombre más dominante del planeta para quedarse con el de 25 años. Le entregaron las llaves completas del equipo y con ella toda la responsabilidad. Y Kobe se quedó con el equipo y con una pregunta enorme colgándole encima. La misma que sus críticos le gritaban en la cara. Sí, ganaste 3 campeonatos, pero ¿no los ganaste por Shaq? ¿Ganaste tú o ganó el gigante? ¿Podrías ganar sin él? ¿Puedes ganar solo? Se quedó con el equipo entero y con la duda que iba a definir los siguientes años de su vida. La duda que, en el fondo, él también quería contestarse a sí mismo. ¿Puedo ganar solo? Y la manera que trató de responder esta pregunta lo llevó a alguno de los años más solitarios y más extremos de toda su carrera. Los años que siguieron a la salida de Shaq fueron duros. Kobe cargaba él solo un equipo que sencillamente no era bueno, perdían mucho, y media liga, media afición empezó a decir en voz alta que muchos pensaban que quizás Kobe era el problema, que su hambre de hacerlo todo, de tirar siempre, era justo lo que le impedía a sus equipos que funcionaran, que era un talento egoísta. La respuesta de Kobe a esa presión nunca fue bajarle. Nunca en su vida la respuesta fue bajarle. Fue subirle hasta un punto que hoy cuesta creer. 22 de enero del 2006. Lakers contra Toronto. Kobe anota 81 puntos. En un solo partido. Él solo. Para que dimensiones lo absurdo que es este número, un equipo entero en la NBA, entre 5 titulares y toda la banca, promedia alrededor de 100 puntos en una noche. Kobe hizo 81 él solo. Es la segunda mayor cantidad de puntos en un partido de toda la historia de la liga, y la marca que tiene arriba es de otra época del básquet, con otras reglas. Entonces, 81. Y esa es la imagen perfecta de esa etapa de su vida, porque es la obsesión apuntada al 100% hacia adentro, hacia él, hacia lo que él solo contra el mundo era capaz de hacer. No hay compañeros en esa historia. Hay un hombre demostrándole al planeta de lo que es capaz. Cuando lo dejaron solo y lo llamaron el problema, no se defendió con palabras. Se defendió con un número que probablemente nadie vuelva a ver. Pero aquí está la trampa, y Kobe lo iba a descubrir a la mala. 81 puntos en una noche no son un campeonato. Puede ser el hombre más espectacular de la liga y no ganar nada. Y para volver a ganar de verdad, Kobe iba a tener que aprender la lección que más le costaba de todas. Mucho más que anotar. 2008 es el año que empieza a cambiarlo. Y curiosamente empieza fuera de la NBA. Ese verano Kobe se unió a la selección de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Beijing. Le decían Reading Team, el equipo de la redención, porque Estados Unidos venía de fracasar en los torneos anteriores, algo humillante para un país que inventó el juego, y tenían que recuperar el oro. El equipo estaba lleno de estrellas jóvenes en la cima de su energía. LeBron James, Dwayne Wade, lo mejor de una generación. ¿Y qué papel juega Kobe ahí? Pues uno interesantísimo y la clave para entender en quién se estaba convirtiendo, en mi opinión. No llega a ser el que más anota, llega a poner el tono. Es el primero en el gimnasio cada mañana, el que pide la asignación defensiva más difícil. Es el veterano obsesivo a los que los jóvenes observan para calibrar el nivel de exigencia que se necesita para ser el mejor. Esos jóvenes contaron después de ver a Kobe entrenar de cerca
Les cambió la idea de lo que significa trabajar en serio. En el partido por el oro contra una España durísima que los llevó hasta la final, ¿quién cerró el juego? Kobe. El veterano fue el que se echó al equipo al hombro para asegurar la medalla. Los jóvenes vieron en vivo para qué servía todo ese trabajo obsesivo del que tanto hablaba. Ganaron el oro, pero Kobe se llevó algo más valioso que la medalla. Ahí se ve, con una claridad nueva, que su obsesión no solo servía para empujarse a sí mismo, también podía elevar a los que estaban a su alrededor. Y guarda esto, porque va a crecer. Ahora, ese mismo año en las finales de la NBA le llegó un golpe brutal. Los Lakers pierden el campeonato contra los Boston Celtics, su rival histórico, y la verdad es que no fue una derrota digna, de las que se aceptan. En el partido los que los eliminó, Boston los aplastó por casi 40 puntos de diferencia. Una humillación pública en la cara de todos. Para un hombre como Kobe, eso no era una derrota, era una herida abierta que no cierra sola. Y aquí entra la pieza que lo transforma como jugador. A principios de ese 2008, había llegado a los Lakers un español enorme y elegante. Pau Gasol, un jugador con un talento distinto al de Kobe, más suave, más inteligente, más colaborativo, y Kobe hace con Pau algo que el Kobe de hace años no había hecho igual. En vez de tratar de eclipsarlo, lo empuja, lo exige, a veces con esa dureza suya incómoda, la misma que había fastidiado a tanta gente. Pero por primera vez de verdad, Kobe está construyendo con alguien. Está confiando en un compañero, no solo cargándolo. 2009, los Lakers vuelven a ser campeones y Kobe gana por fin un título como líder absoluto, sin Shaq al lado. Es nombrado el jugador más valioso de las finales, 5 años después de que le entregaran las llaves del equipo, la responsabilidad y de que medio mundo dudara de él. Contesta por lo menos una parte de la pregunta que lo perseguiría desde el 2004. Si podía ganar siendo él el hombre, pero fíjate que no lo ganó solo. Lo ganó con Pau a su lado. Esa distinción, que parece chiquita, es toda la madurez de Kobe. Pero la respuesta completa, la de verdad, llega en 2010, la revancha. Otra vez las finales, otra vez contra Boston. Los mismos que habían humillado a los 40 puntos 2 años antes. La serie se estira hasta el séptimo partido. Para los que no saben de básquet, en las finales se juegan hasta que un equipo llegue a 3 partidos ganados. Se van de vuelta a casa y de regreso de visita hasta que uno llegue a los primeros 3. Por ende, el juego 7 es el último, el definitivo. Todo o nada, contra tu peor enemigo, por el campeonato, la noche más importante de su carrera, lo describiría él. Y fíjate en esto, porque yo creo que es la mejor prueba en quien se estaba convirtiendo. Ese Game 7, Kobe jugó mal, pésimo, para lo que era él. Tiró 6 de 24. Léelo otra vez. Falló 18 tiros. El anotador más letal de su generación, en la noche más importante de su vida, no podía meter una pelota. El Kobe de los 81 puntos, el Kobe de yo lo resuelvo todo, había seguido forzado tiro tras tiro, tratando de salir del hoyo solo, hasta hundir al equipo con él. Este Kobe hizo algo distinto. Siguió peleando, siguió tirando incluso, pero ganó el partido de otras maneras. Se fue por rebotes como un poseído, agarró 15, muchísimo para una escolta. Se colgó de la defensa, fue una y otra vez a la línea de tiros libres para sacar puntos sin necesidad de aceptar el campo. Y sus compañeros, Pau Gasol, Ron Artest, terminaron las jugadas que esa noche su mano no podía terminar. Los Lakers ganaron ese Game 7 por 4 puntos. Kobe fue campeón por quinta vez teniendo una de las peores noches de tiro de su carrera. El anotador que había construido toda su identidad alrededor de meter tiros, ganó uno de sus campeonatos más importantes una noche en la que él no podía meterlos. Rebotes, defensa, tiros libres y compañeros que cerraron lo que él no pudo. Ganar solo nunca había existido. Y viene un capítulo muy bonito, que es, durante toda su vida, Kobe había tenido una fórmula que jamás le había fallado. Cuando algo se le interponía en su camino, lo vencía trabajando. Un dedo roto se lo arreglaba él mismo y seguía jugando. Un rival que lo dominaba, lo estudiaba en video hasta descifrarlo. Una debilidad de su juego la convertía fuerza a fuerza en repeticiones a las 4 de la mañana. Su cuerpo y su voluntad siempre habían obedecido. Trabajo adentro, resultado afuera. Esa era la ley de su vida. Hasta que llegó una noche de abril del 2013. Kobe tiene 34 años, va driblando cerca de la canasta, hace un movimiento que ha hecho millones de veces en su vida y de repente algo se rompe. Se lleva la mano a la parte de atrás del tobillo. Se rompió el tendón de Aquiles. Una de las lesiones más temidas del deporte, las que muchas veces marca el principio y el fin de una carrera. Y lo que hace en ese momento es tan Kobe que si no lo hubiera pasado no te lo creerías. En lugar de dejar que lo carguen fuera de la cancha, se queda de pie, camina con el tendón reventado hasta el final de los tiros libres y tira y mete el primero. Y mete el segundo, con el Aquiles roto, y solo entonces, después de cobrar sus puntos, se deja ayudar y sale. Y esa imagen se volvió leyenda y con toda razón. Pero quiero ir un paso más adentro, a lo verdaderamente humano. Kobe no aceptó esa lesión, hizo lo único que sabía hacer. Se puso a trabajar para volver. Con la misma intensidad dimensional de siempre, rehabilitado como un obsesivo, se exigió como siempre se había exigido, intentó ganarle a eso exactamente de la forma que le había ganado a todo lo demás en la vida.
Pero aquí está lo que a mí me parece, y te lo digo marcado como mi lectura, no como algo que le haya declarado. Por primera vez apareció un rival que no negociaba con el trabajo. Podía querer volver más que nadie en el mundo. Y aún así, su cuerpo de 34 años, después de 2 décadas de exigirlo al límite absoluto todos los días, ya no respondía como antes. Lo desgarrador para mí es que el método sigue siendo el mismo que lo había hecho el mejor del planeta. Kobe nunca cambió, su fórmula no cambió, pero esta vez el resultado ya no obedecía igual. Toda su vida le ganó a todo trabajando, y creo que lo de Aquiles fue lo primero que no pudo vencer así. No porque dejara de trabajar, sino porque hay un rival, el tiempo, que simplemente no acepta ese trato. Mientras el competidor peleaba a solas con su propio cuerpo, algo de su vida de afuera pedía cuentas, porque si esta es la historia de un hombre que se construyó a sí mismo con una precisión extraordinaria, tenemos que hacernos la pregunta honesta, aunque incomode. ¿Qué partes de su vida quedaron menos ordenadas mientras él pulía al competidor al milímetro? Y no tengo una respuesta limpia, y no te la voy a inventar, pero hay señales que no puedo ignorar. ¿Te acuerdas de que sus papás no fueron a su boda en 2001? Pues esa distancia con su familia venía de antes y lo siguió por años. Y justo en esa época, en el 2013, estalló públicamente en algo doloroso, un pleito legal entre Kobe y su propia madre, por unos objetos de su carrera que ella quería subastar sin su permiso, madre e hijo en los tribunales, por su memorabilia. No lo cuento como chisme ni para explicar algo que no sé, lo cuento porque es parte honesta del relato y de su historia, y porque contradice el mito. Mientras su vida dentro de la cancha estaba diseñada al milímetro, controlada, perfecta, y la de afuera estaba bastante más desordenada y más rota, tal cual. Las dos cosas viven en la misma persona, al mismo tiempo. Nadie es de una sola pieza. Y aquí viene lo más difícil para todo hombre, sobre todo para un hombre como Kobe. Más difícil que cualquier lesión, que cualquier derrota. En 2015 y 2016, Kobe ya no era el jugador del 2010. Llevaba años peleando contra su propio cuerpo, con lesiones que se acumulaban una tras otra. No estaba en la cima. El Kobe de las últimas 2 temporadas era muchas noches la sombra de lo que alguna vez fue. Fallaba tiros que antes metía dormido. El cuerpo simplemente ya no le alcanzaba. Y el hombre cuya identidad entera desde niño había sido voy a vencer esto trabajando, tuvo que aprender lo único que nunca en su vida había tenido que practicar: soltar y aceptar. En noviembre del 2015 publicó una carta, se llama Dear Basketball, querido básquetbol. Y eso es exactamente eso, una carta de amor y de despedida al juego que amó desde que era un niño de 6 años en Italia, enrollado calcetines para tirarlos a un bote de basura, imaginando que era el final. En esa carta le dice al básquet, en el fondo, que su cuerpo ya sabe que llegó la hora de decir adiós, aunque su corazón no quería soltarlo, que este es el final. El 13 de abril del 2016 jugó su último partido. Tenía 37 años, si no me equivoco, y hace algo casi absurdo, un último acto de voluntad pura, un regalo de despedida. A los 37 años, con el cuerpo acabado, saca 60 puntos de algún lugar, una última vez. Lo extraordinario no es que se haya retirado en la cima, no estaba en la cima, llevaba años en el declive, y hay que decirlo. Aquí lo extraordinario es que, aun con el cuerpo que ya no era suyo, consiguió despedirse en sus propios términos. Escribir él mismo su último capítulo, en lugar de que se lo escribiera una lesión o una banca. Salió de pie. El hombre que nunca se rendía tuvo que aprender lo más difícil de su vida: soltar, y aún así con el cuerpo gastado, se las arregló para despedirse de su manera, a su manera, no a la manera del tiempo. Y aquí es donde la historia de Kobe se vuelve para mí más interesante que cualquier campeonato que haya ganado. Porque piensa en lo que pasa a la mayoría de atletas cuando se retiran. Se pasaron la vida entera haciendo una sola cosa. Toda su identidad, cada gramo de su valor estaba en ese juego. Y de repente el juego se acaba y a los 34 y tantos con media vida por delante, muchos ya no saben qué hacer. Se quedan flotando, perdidos, buscando quiénes son sin la pelota. Con Kobe sí pasó algo distinto. Y no fue suerte. Esa obsesión suya, esa intensidad que durante 20 años había apuntado eternamente hacia adentro, hacia su cuerpo, hacia su juego, sus números y sus anillos, no se apagó cuando se retiró. Cambió de dirección. En 2017 los Lakers retiran sus números, y aquí hay un detalle que me parece precioso. No retiran uno, retiran dos: el número 8 y el número 24. Los dos números que él usó en diferentes etapas de su carrera, y es como si el equipo estuviera despidiendo a dos personas diferentes en esa misma noche. Y en cierto modo lo eran: el joven explosivo que quería demostrarlo todo y el veterano que aprendió a ganar con otros. En 2018, aquel poema Dear Basketball que les mencionaba se convierte en un cortometraje animado, y Kobe gana un Oscar. Un Oscar. El basquetbolista obsesivo, el de los airballs, el que fallaba, el Black Mamba, subiendo al escenario de Hollywood para recibir el premio más grande del cine por contar una historia. La gente del cine no lo podía creer, y a él le encantaba exactamente y justamente eso. Y esto no salió en la nada el día que se retiró. Venía de antes, lo cual hace la transformación aún más real. Ya en 2013, todavía jugando, Kobe había creado un estudio, Kobe Studios, que después se convertiría en un Granity Studios, dedicado a contar historias que inspiren a los niños.
libros, películas, podcast. El mundo gira en torno a las historias, decía él. El hombre que se había pasado la vida estudiando obsesivamente el básquet ahora estudiaba con la misma hambre cómo se construye una buena historia. A mí eso me parece muy inspirador. Entonces, empieza a reunirse con jugadores jóvenes de la liga en activo para analizarles el juego en video y enseñarles lo que él había aprendido en sus 20 años de juego. Él que durante toda su carrera había guardado sus secretos como un tesoro de guerra, ahora se ofrecía, en sus propias palabras, como un libro abierto. El que robaba conocimiento de todos, ahora lo regalaba. Y sobre todo se convierte en el papá de tiempo completo. Papá de 4 hijas. Empezaron a llamarlo Girl Dad, papá de niñas, y él lo llevaba con un orgullo enorme. Entrenaba personalmente al equipo de básquetbol de una de ellas, Gianna, Gigi, que había heredado su propio amor por el juego y su competitividad y que soñaba con llegar a la liga femenil de YNBA. Los que los veían juntos cuentan que Kobe era impecable. El difícil, con Gigi era otra cosa, paciente, presente, feliz, enseñándole desde la banca con una calma que en la cancha nunca tuvo. Hay una historia que él mismo contaba, riéndose y que lo dice todo. La gente en la calle se le acercaba y le decía que él y Vanessa tenían que tener un hijo varón, alguien que continuara el legado, que llevara el apellido al básquet. Y Gigi, que iba a su lado, se metía en la conversación y respondía sola. Yo me encargo. No necesitan un niño para esto. Yo me encargo. Y a Kobe se le iluminaba la cara. Por eso un poco como pocos el básquet de mujeres, el femenino, cuando casi nadie con su fama le prestaba atención, porque lo estaba viendo crecer en su propia casa. Es la misma intensidad de toda su vida, exactamente la misma. Nada más que ya no estaba apuntada a la pregunta de ¿hasta dónde puedo llevarme a mí mismo? Estaba apuntada a otra. ¿Qué puedo hacer con todo lo que aprendí por los demás? La primera mitad de su vida se la pasó averiguando hasta dónde podía llevarse a sí mismo. La segunda apenas empezaba y ya iba de algo distinto. ¿Qué podía dar? Así que, bueno, déjame cerrar donde en verdad importa. Kobe Bryant se pasó 20 años tratando de descubrir hasta dónde podía llevarse a sí mismo. Y cuando dejó de jugar, empezó a usar todo lo que había aprendido para ayudar a otros a descubrir hasta dónde podían llegar ellos. En eso se estaba convirtiendo. Un maestro, un narrador que ganó un Oscar, un empresario, un papá entrenando a su hija en la cancha desde la escuela, apoyando el deporte femenil. Estaba apenas en el comienzo de esa segunda vida. Y entonces, con sencillez, sin adornarlo, porque no necesitaba ningún adorno, el 26 de enero del 2020, yo todavía me acuerdo y fue muy duro, Kobe Bryant murió en un accidente de helicóptero. En las afueras de Los Ángeles, junto a su hija Gianna, de 13 años, la que juega muy bien, camina un partido de básquetbol. Lo único que quiero dejarte es lo que sí podemos aprender de cómo eligió vivir. Porque eso fue el Mamba, mucho antes de llamarse Mamba, mucho antes del primer campeonato, desde el niño solo con la videocasetera en Italia. No aceptar como definitivo quién eres hoy. Estudia, pregunta sin vergüenza, copia a los que saben más que tú y hacer lo tuyo. Corregir y volver mañana un poco más cerca de la persona que decidiste construir. Eso no requiere talento de NBA, no requiere medir 2 metros. Eso lo podemos hacer tú y yo hoy mismo en lo nuestro. Nadie nace Mamba, se construye. Gracias y te quedaste hasta el final y que te hagas un gran día.